Hola, buenas tardes y buenas noches en algunos lugares. Bienvenidos al estudio de esta semana de la Torá, en la cual se estudian o se estudiaron dos porciones: Tashria, que se traduce como concibiere, y Metzorá, que literalmente se traduce como leproso, pero tienen otro significado. Eh, Antes de comenzar este estudio, le vamos a dar la palabra al hermano Armando para que nos ayude a coordinar el estudio del nombre de Dios correspondiente o los nombres de Dios correspondientes a esta semana. Adelante, Armando. Hola, buenas tardes, muchas gracias. La vez pasada quedamos no recuerdo si vimos el sexto nombre de Dios que todavía le correspondía a la última semana de Aries, no recuerdo. Sí lo vimos. Lamed Lamed Hey, Sí, correcto. el estado del sueño. Bueno, entonces como ya sabemos, el 21, o sea, ayer entró Tauro ya oficialmente, primer grado, y le corresponde el séptimo nombre de Dios, que se llama el ADN del alma. Y sus letras son Aleph, Kaf, Aleph. Aleph está regido por el elemento aire y su número es el 1. Y Kaf está regido por el sol y su número es el 20. Entonces, Aleph, Kaf, Aleph es 1 más 20 más 1 igual a 22. Y 2 más 2 es igual a 4. Dice, cuando la vida parece fragmentada y desarticulada, podemos crear orden a partir del caos, tranquilidad de esta confusión y calma de esta conmoción, regresando todo a su estado original perfecto, regresando al ADN de nuestras vidas. Antes del inicio del tiempo, la infinita luz del Creador fue ocultada para crear un punto de oscuridad, un espacio en el cual el universo pudiera nacer. El propósito fue construir un lugar donde no existiera luz ni orden, donde pudiéramos a través de nuestros propios esfuerzos para compartir y escoger el bien sobre el mal, crear nuestra propia luz espiritual. Para ocultar la luz infinita se erigieron 10 cortinas, cada una reduciendo un poco más la luz del Creador, hasta que se creó un lugar donde casi no existía luz. Este es nuestro mundo de caos, de confusión y de la segunda ley termodinámica que declara, entre otras cosas, que todo finalmente debe de caer y degenerarse. Todas las cosas deben volver a ser cada vez más ordenadas. Esto se conoce como entropía. Las 22 letras del alfabeto hebreo son los instrumentos de la creación. Ellas constituyen el ADN de nuestro universo y de nuestra alma. Este nombre de Dios nos conecta con el poder total de estas 22 fuerzas de la creación, lo que es realmente algo bueno, porque trae renovación, orden y poder creativo a las áreas en que las necesitamos desesperadamente. La meditación de este nombre de Dios dice, aquí recibimos nada menos que el impacto total de las fuerzas de la creación. Restablecemos el significado de las vidas que con frecuencia se sienten sin sentido y damos propósito a un mundo que con frecuencia parece sin objeto. Regresa el orden, emerge la estructura, todo está arreglado. Y bueno, eso lo que le corresponde a este nombre de Dios, el número 7, el ADN del alma, Aleph, Kaf, Aleph. Hasta ahí, reverendo, gracias. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Compartir algo? A mí, si me permiten, quisiera nomás compartirles algo. ¿Ande? Quisiera compartirles algo. Sí, adelante.
Este, me ha gustado mucho todo esto que estamos viendo de los nombres de Dios. Yo le agradezco mucho a todos ustedes y al hermano, Armando también. Lo que quiero comentarles es que a mí me pasó con el nombre número 5 de la curación. Tuve unos días enferma, pero yo pienso que fue una sanación, una crisis curativa que tuve. Generalmente yo cuando me llego a enfermar, yo nunca pierdo el apetito, como muy bien. Y ese día ya era el tercer día y yo me sentía muy mal y no tenía nada de hambre, lo cual me extrañó mucho. Y realmente yo quería ir al hospital a consultar y dije, bueno, pues ya es tarde, mañana si amanezco igual voy. No pude ir porque amanecí en cama, o sea, me sentí peor, pero sí me levanté para hacer la meditación con el nombre de Dios, con el número 5. Cuando terminó la meditación, sentí como una energía que me empujaba de la cabeza hacia abajo y ahí fue cuando comprendí que estaba sanando, porque realmente yo me asusté mucho. Nunca, yo no sé expresar, no encuentro las palabras para decirles cómo me sentía de mal, nunca me había sentido yo así. Entonces fue como ya me tranquilicé y dije, estoy en una crisis curativa, me tengo que tranquilizar. Yo ese día tuve ayuno porque como no tenía hambre, dije, bueno, no me voy a preocupar, que mañana que amanezca hago un ayuno. Tenía como 2, 3 meses de no hacer ayuno. Dije, pues es un día perfecto para hacerlo. Y llega el quinto día, me sentí un poco mejor, pero todavía estaba un poco mal, me faltaba el aire, me dolía la cabeza, todo el cuerpo, eran unas sensaciones bien extrañas. Y hasta el sexto día amanecí ya mejor, ya estaba comiendo. El quinto día en la noche ya empecé a comer jugos, licuados, algo ligero, pero ya para el sexto día me sentía bien. Entonces yo pienso y realmente yo no reaccioné, no fue sino hasta el cuarto día, que a mí me cayó el 20, como decimos, que yo estoy segura que fue una sanación con el nombre de Dios. Eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias. Gracias, Aida, por compartirnos tu experiencia. ¿Ahorita ya te sientes bien? Sí, ya en el sexto día se me pasó, me quedó un poquito de dolor de cabeza, Ujú. pero yo me sentí mejor cuando empecé a comer y no precisamente que por el hecho de comer, sino de que es bien raro porque yo cuando me llego a enfermar de lo que sea, yo nunca pierdo el apetito, siempre como y como bien. Ajá. Y no comía, o sea, se me fue el hambre. Yo sentía como si cuando uno acaba de comer que queda satisfecho, así me sentía. Y eso me preocupaba mucho porque nunca me había pasado que yo no tuviera hambre y ya era el cuarto día y yo sin hambre. Dije, bueno, no me voy a preocupar por eso, mejor me concentro en que hoy es ayuno y tomo agua y así me la voy a pasar. Pero ya hasta el quinto día empecé a recibir un poquito de alimento y hasta el sexto día fue cuando me quedó todavía un dolor de cabeza, pero ya era soportable porque yo me tuve que tomar unas pastillas y realmente no me hacía nada. Duré más de 48 horas con un fuerte dolor de cabeza. Ok, pues Estuvo muy pesado. definitivamente cuando uno está trabajando con estas energías, a su vez, valga la redundancia, hay movimientos de energía en nuestro interior y puede haber, como tu caso, depuraciones, crisis, etcétera, pero son movimientos necesarios para Sí, restablecer el orden. En este caso, el orden funcional, la salud. sí. Eh, bueno, pues qué bueno que estás bien, Aida, que estás mejor ya. Y muchas gracias por compartirnos. ¿Alguien más Ah, quiere comentar algo de la experiencia de Aida o personales o experiencias personales? Pues yo no tengo una experiencia específica, pero lo que sí sé es que no me siento igual.
no siento que esté manejando una vibración pesada. Eh, Me siento diferente, pero no sé precisar exactamente en qué, Ok, pero diferente, más ligera me siento. sí. Miren, ahorita, aunque no lo estemos haciendo conscientemente, ahorita está transcurriendo la cuenta del Homer. Son 49 días de movimientos de fuerzas y de energías profundas. A ver, les platico un poquito. Miren, ¿por dónde empiezo? Esos 49 días es el lapso desde la salida de Egipto hasta que el pueblo de Israel recibe la Torá a través de Moshe. Entonces, pero todo eso es simbólico en nosotros mismos, en nuestro interior. Es un proceso que se está dando en nuestro interior. Salir de Egipto, de hecho, vamos a ver en la parte del estudio, Egipto, la palabra hebrea usada para Egipto es Mitzraim, que viene de la raíz Mitzra, que significa estrecho o limitado. Entonces, lo que quiere decir que la esclavitud en Egipto se refiere a la esclavitud de nuestras limitaciones, nuestras estrechez, es de lo que hay que salir. Y por otro lado, el faraón, que es el esclavizante en Egipto, juega un papel primordial en este proceso. Faraón viene de la palabra hebrea faró, que se puede desglosar en dos palabras, fa y ro. Fa significa boca y ra es la otra, perdón, significa malo. Entonces, faraón se traduce como boca mala. ¿Qué quiere decir? Que la boca mala o la mala lengua, como se dice también, es la que nos esclaviza. Todavía un poco más. La última palabra ra proviene, tiene un significado de deseos egoístas. Nuestra mala lengua a través de los deseos egoístas es lo que nos esclaviza y es de lo que debemos liberarnos. Bueno, un poquito más porque siento que no he llegado a lo que quiero. Esos 49 días de la cuenta del Homer se están haciendo movimientos porque cada día corresponde a una céfira, a una subcéfira de una de las 7 céfiras de Serampín y de Malkut. Por ejemplo, miren, ahorita estamos en el día 16 de la cuenta del Homer. Estamos en la semana número 3. Estamos en el Gesed de Tiferet. Mañana vamos a estar en Geburá de Tiferet. Cada uno de esos días, de esas combinaciones de Sefirot, se mueven fuerzas particulares y son oportunidades para sanar muchas cosas, para mover muchas cosas, para superar y transmutar, para liberarnos, ¿sí? Que es el trabajo. Se dice, ya para terminar esto, se dice que Moshe era el único que tenía abiertas esas 49 puertas. Por eso él pudo recibir la Torá. Moshe ya había hecho ese trabajo. Y me adelanto mucho en la historia de la Torá. Se dice que Moshe no cruzó el Jordán, ustedes lo recordarán. Moshe murió y fue enterrado en la montaña perdón, en la montaña Nebo. Bueno, pero hay un simbolismo, un significado. Nebo empieza con la letra Nun, que tiene el valor de 50, y Bo se traduce como en él.
lo que quiere decir que Moshe en ese estado alcanzó la 50ª puerta, que es la que nos conecta directamente a Binah, que es el propósito de nuestra encarnación, conectarnos a Binah, desde Malkut, y luego haciendo todo este trabajo emocional de corrección en Zeir Anpin. Más adelantito vamos a ver una imagen para a ver si nos queda un poco más claro esto. Entonces, aunque no lo estemos haciendo conscientemente, los movimientos energéticos ahorita están en el ambiente y lo estamos percibiendo de alguna manera. Y si alguien está haciendo algún trabajo, puede hacer que haya un poco más de crisis, pero es para sanar, para liberarse. Bueno, ¿hay algún comentario de esto antes de continuar? Prácticamente ya empecé con el otro tema. Nada más que, si no hay comentarios, yo sí quiero hacer dos comentarios del nombre de Dios. Uno se pronuncia Ahaía, este nombre de Dios. Se nos recomienda mucho que nosotros como principantes, escaneemos el nombre, que nuestra meditación sea nada más escaneado y, si es posible, tocado también con nuestros dedos, nuestra mano. No es muy recomendable en este momento para los principiantes que hagan la pronunciación del nombre, o sea, pronunciarlo no es muy recomendable todavía. Y tampoco es recomendable si por ahí encuentran más material de que de repente aparecen nombres cruzados de Dios u otras cosas más avanzadas, todavía no es recomendable hacerlo, porque se mueven fuerzas para las que tal vez no esté uno preparado y pueda ser contraproducente. En lugar de adquirir un beneficio, puede no saber cómo manejar esa situación. Pero lo básico, sí, escanearlo, tocarlo y la meditación recomendada. Sí, Aida. Bueno, sí hago la meditación, pero qué importante es el comentario que acaba de hacer. Es que yo a veces, o más bien casi siempre, hago la meditación, pero pronuncio el nombre del ángel y el nombre, o sea, así lo pronuncio en voz alta, así como estoy hablando ahorita, entonces a lo mejor pues ahí hice mal y puede ser que mi crisis haya sido muy pesada o como, ¿qué piensa? Digo, no me quejo, o sea, al contrario, yo cuando me cayó el 20 al tercer día, yo dije gracias, yo le di gracias al Creador por esta sanación, porque yo pensé que era otra cosa y es que a mí me dio miedo, confieso que a mí me dio miedo la manera en que yo me sentía, por eso dije, si al día siguiente amanezco así me voy al hospital. Pero luego me tranquilicé porque fue con la energía que yo sentí, dije, es esto, estoy sanando. Pero sí quise decirle ahorita que en todos los nombres yo los he dicho en voz alta, entonces no debo hacer eso. Ok, los nombres, es muy probable que tu movimiento, tu crisis, provenga de eso, es que estás manejando la energía. Lo bueno es que pudo salir, ¿no? La situación adelante y te Sí, sirvió. sí, Esa crisis, aunque te sentiste mal, pero lo más seguro es que quedaron cosas superadas, cosas sanadas que estaban por ahí guardadas, muy guardadas, o cosas, algunas situaciones emocionales, mentales, que has dejado atrás. Es cuestión de que tú misma revises. no, sí, 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 Ok, sí me cayó el 20, sí, muchas gracias. muy bien, Pero, sí. pero, por ejemplo, si puedes
sí puedes seguir las letras, ¿no? O sea, son Sí, 3 letras y las letras sí las puedes sí, 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 sí. escanear, las puedes seguir, las puedes iluminar. Bueno, yo las ilumino. Sí, sí, claro que sí. Incluso el nombre del ángel se puede comentar, sí. Nada más yo les recomiendo que si encuentran más material, porque si buscan, encuentran, pero hay cosas más avanzadas que mejor nos esperamos. Ahorita todo este ciclo de los nombres de Dios nos los vamos a llevar así con este ritmo que vamos. Ya para el siguiente ciclo, porque lo vamos a volver a ver, vamos a hacer cosas un poquito más profundas, ya que tengamos más experiencia, y que podamos manejar algunas cosas. Así como vamos ahorita está bien. Y el otro comentario que quiero hacer, la coincidencia del mensaje que mandó Aida precisamente del ADN, donde aparece el nombre de Yud-Hei Bab-Hei en la doble hélice. ¿Sí lo vieron todos en el chat? La coincidencia de que el nombre de Dios, este nombre de Dios se llama el ADN, ¿cómo dice? El ADN de la creación, ¿o cómo dice Armando? Déjenme checarlo aquí para el ADN del alma, Sí, así se llama. Y el mensaje que envió Aida, pues muy coincidente, ¿no? Porque ahí está también en en la doble hélice las sustancias, las sustancias químicas, ¿no? Que forman en este caso la información genética. Y como vimos, se puede hacer un estudio profundo, amplio de esa situación. Yo comenté algunas cosas por ahí, pero se puede profundizar mucho más todavía. Muy bien. Reverendo, Sí. nada más quería complementar un poco lo que está compartiendo de respecto a esto, los 72 nombres de Dios. Esta iniciativa se toma precisamente para, uno, familiarizarnos con las letras hebreas. ¿Mm? Por eso compartí también el libro del poder del alfabeto hebreo, que es muy didáctico. Este autor, Yehuda Berg, pues también es el autor de este mismo libro que les compartí en PDF de los 72 nombres de Dios. Entonces es muy didáctico. Entonces para nosotros los principiantes yo lo veo bastante bien. Y la segunda es relacionarnos con la astrología y con los elementos también, porque las letras también están regidas por los 4 elementos y un poco la numerología. Y así irnos retroalimentando entre nosotros. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante lo que comenta la hermana Aida, porque efectivamente, pues, no estamos, nadie está exento a las influencias astrales y usar a nuestro favor todo lo que tengamos en la mano, sobre todo esto de los 72 nombres de Dios, pues es válido usarlo, aprender a qué es lo cómo te habla la cábala, ¿no? Porque Ujú. a mí me suceden cosas parecidas a usted, pues, ¿no? De que de pronto digo yo, bueno, si esto no es una conexión, digo yo, no puede ser tanta coincidencia, pues, ¿no? Entonces, a mí me pasan cosas parecidas y por eso siempre les comentaba en el chat de que la retroalimentación para mí es bastante interesante también, porque así aprendo yo también otras perspectivas, pero veo que aunque seamos diferentes, tenemos experiencias similares. Y esa es la intención, ¿no? Ir profundizando de a poco, Sí, porque claro. yo con este nombre, por ejemplo, sí me sentí muy desconectado, ¿no? Se me va. Por ejemplo, también en la Parashá, no sabía que era Metzora también, o sea, se me fue. Nada más leí Tashria. Pero bueno, ahí estoy aprendiendo también. Claro, Gracias. claro, gracias, Armando. Sí, todos estamos experimentando las energías que están ahorita, todos. Y pues cada quien lo experimentamos de acuerdo a nuestro proceso que estamos viviendo. Este, sí, hay que continuar, nada más que hay que ir con paso a pasito. Así como vamos, vamos bien.
Bueno, voy a pasar al tema de la porción, de las porciones. Les decía que son dos, Tazria y Metzorá. Dice, y habló al Eterno a Moshe, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando hubiere concebido y dado luz a un hijo varón, quedará impura 7 días, igual que los días en que está separada del esposo por su ciclo mensual. Quedará impura y al 8º día será circuncidado el niño en la carne de su prepucio. Esto, literalmente tiene su significado, pero también tiene sus significados simbólicos ocultos. Vamos a tratar de descifrar algo de ello. Tarría quiere decir sembrar semillas o concebir, y aborda el tema de la enfermedad Saraat, que se manifiesta con manchas y lesiones en la piel de la persona, en sus ropas y o las paredes de su casa. Esta parashá nos recomienda eliminar todo tipo de impurezas, inclusive las de nuestros 5 sentidos. Ok. Bueno, fíjense, inclusive la de nuestros 5 sentidos. Nuestros 5 sentidos son los órganos, lo podemos llamar así, con los que interactuamos con el exterior. ¿Sí? Es la comunicación que hay. A través de ellos tenemos la comunicación entre nuestro interior y el exterior. Entonces, debemos tenerlos adecuadamente utilizables. Vamos a ver, abajo viene más de esto. La circuncisión es un acto que tiene un impacto espiritual y esta porción nos habla también de la circuncisión de los ojos, de los oídos, de los labios y del corazón. Todo lo que somos es materia prima que requiere refinamiento, requiere de un trabajo intenso de nuestra parte para convertirla en espiritual. El Zohar nos explica que el oponente es el nombre que se le da a la entidad oscura, podemos ya, para decirlo de un modo, para que se entienda, a la entidad oscura que está siempre queriendo robarnos la luz que viene desde arriba a nuestra sefirot, pero hay algo que siempre está queriendo robarnos la luz y si nosotros lo permitimos, esa luz se queda el oponente con ella y no nos deja tener esa plenitud elevada que nos trae la luz. Y entonces dice aquí, el oponente se para delante de todos los orificios de nuestro cuerpo, en los ojos, en los oídos, en la boca, etc. Por lo que la manera en cómo circuncidamos estas partes de nuestro cuerpo es siendo selectivos en lo que vemos, en lo que escuchamos y en lo que decimos. Fíjense, esto es muy importante porque a veces, aunque no queramos, podemos escuchar cosas inconvenientes. Tenemos que buscar una manera de, como de cancelar esas cosas que nos toca oír, que no las necesitamos. Lo mismo cuando vemos cosas inadecuadas. O hablamos cosas inadecuadas. Afortunadamente tenemos la capacidad de seleccionar nosotros la frecuencia de esas experiencias. Aquí dice, conectarnos con la negatividad de nuestro entorno refuerza nuestras clipot sensoriales. Las clipot son las conchas o cáscaras que encierran a la vasija y no dejan entrar la luz. El subconsciente es el dominio del oponente, el cual, entre otras cosas, produce miedo. Circuncidar el corazón está ligado con el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas.
Esto significa limpiar las emociones con las que interactuamos con las personas que nos rodean. Tener un equilibrio. Se trata de refinar las 6 sefirot del mundo de Zeir Anpin, que también son llamadas mundo de Tiferet o corazón. Y el Malkut sintonizando nuestro Zeir Anpin personal con el Zeir Anpin cósmico. Las emociones que experimentamos con el cuerpo, con las emociones de nuestra alma. Aquí viene un esquema. Bueno, voy a leer y comento los esquemas. Vivimos en 5 dimensiones a la vez y en cada una de ellas tenemos los 5 mundos o dimensiones del árbol de la vida. En Keter está el Adán Kadmon, el prototipo espiritual del ser espiritual, precisamente. El mundo de Atzilut corresponde a Hogma, a esta esfera de la derecha. El mundo de Bria, bueno, Atzilut es el reino de las emanaciones, el mundo de las emanaciones. Luego en Binah está Bria, el mundo de la creación. Es donde se ha creado, por ejemplo, la Torá, ¿sí? Y el universo. Yetzirah corresponde a Zeir Anpin, esta esfera grande que abarca Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach y Hod. Y Yesod. Son 6. Es el mundo de la formación. Ahí es donde la energía ya empieza a formarse. Aquí es el mundo dual ya, la experiencia de la dualidad. ¿Sí? Y Asia, correspondiente a Malhut, es el mundo de la acción, el mundo físico. En correspondencia con estas dimensiones están nuestros niveles de alma. Yehidá, el nivel más elevado. Normalmente no tenemos recuerdo de esas experiencias, de ese nivel. Está muy en el inconsciente. También Hayá. Luego está Neshama, la parte más elevada que manejamos nosotros de alma, que tiene que ver con nuestra intuición. El Ruach, que se le denomina la parte emocional del alma, o que tiene que ver con Zeir Anpin, y el Nefesh, la parte más densa del alma, que tiene que ver con el Malkut. Esto significa que tenemos varios Keter, varios Hogma, varios Binah, varios Zeir Anpin y varios Malkut. El Keter primigenio alimenta a todos los Keter de todas las dimensiones. Es decir, están conectados Keter con todos los Keter, Hogma con todos los Hogma, etc. Y así sucede con las demás esferas o dimensiones. Sin embargo, hay un punto, el más denso, Malkut de Keter, con el que Keter le otorga a Hogma para que pueda existir la conectividad entre todas las sefirot. De la misma manera, nosotros sabemos que cada mundo es un árbol completo. Entonces tienen su Keter y tienen hasta su Malkut. Entonces, también Hogma, a través de su, Hogma, a través de su Malkut, se conecta y le transmite a Binah y así sucesivamente, ¿no? Por eso esa es la mecánica, la manera en la que está conectado todos los circuitos del árbol sefirótico o de los árboles sefiróticos, porque estamos hablando de más de un árbol sefirótico. Así mismo sucede con el resto de las sefirot. Siempre hay un punto de conectividad entre las diferentes dimensiones para que exista una estructura completa llamada árbol de la vida. Hogma, que es Asilut, solo otorga sabiduría. Por eso es que
toda la estructura de nuestra alma se nutre de sabiduría, la cual es la aplicación del conocimiento que recibimos. ¿Algún comentario hasta aquí? El refinamiento del corazón solo se consigue a través del otorgamiento, que crea la conectividad con nosotros, con las demás personas. Pero el correcto otorgamiento parte de un nivel de entendimiento en donde participan las sefirot superiores. Sin embargo, todo se inicia en la sefirá de Jogma, también llamada Hasadim. El estudio de la Kabbalah transforma las vidas de las personas porque el alma de Jogma es su esencia. Bueno, el Zohar nos explica que cada uno determina su destino y que hay dos sistemas de energía en el mundo que están más allá de los sentidos, la pureza y la impureza. Puro significa limpio y de acuerdo a la Kabbalah, cuando algo es puro, significa que la luz del Creador puede pasar libremente a través de ella. Entonces, nosotros requerimos pureza para que la luz pueda entrar a nuestra sefirot y seguir avanzando hasta el Malkut, donde estamos, hasta nuestro reino. Y ese otorgamiento que trae la luz, esas virtudes, esas elevaciones, sean concretadas en el reino, que es Malkut. En cambio, lo impuro significa sucio, por lo tanto la luz pasará parcialmente o no pasará en lo absoluto. Esto quiere decir que la razón de la carencia, que es la ausencia de luz, es el lado impuro. Cuando la Torá nos dice una mujer que concibe y da luz a un hijo, se trata de concebir y dar a luz a ideas, a creatividades, a creaciones. Esto significa que desde el momento de concebirlas, esas ideas o esas creatividades, podríamos saber cómo va a terminar, si será masculina o femenina. El varón es el sistema puro que significa compartir y dar. Está haciendo alusión cuando dice varón o masculino al lado derecho del árbol sefirótico. El compartir, el dar, simbolizado por Gesed y por la columna derecha. La hembra, mencionada como sistema impuro, es receptora y es la emoción egoísta. Está simbolizándose en la columna izquierda. En este caso, representada por Geburah. El Ari nos enseña que la impureza de una mujer durante 7 días, después de dar luz a un hijo, fue causada por la inyección del veneno de la serpiente de de la serpiente en Eva. La serpiente representa el egoísmo y el egocentrismo, que es la antítesis del pensamiento de Dios. Miren, no me alcanzó el tiempo para hacerlo, pero si nosotros vemos escritos este versículo en hebreo, donde dice que cuando la mujer dé luz a un varón, será impura por 7 días, y etcétera, y por 14 días, cuando dé luz a una mujer, a una niña, etcétera. Si leemos los versículos en hebreo, vemos que hay un fenómeno muy interesante. A la 7ª letra aparece un mensaje y a la 14ª letra del escrito en hebreo aparece otro mensaje que tiene que ver con la energía femenina y masculina, al revés, masculina a los 7 días y femenina a los 14 días. Bueno, por eso hace una diferencia de que será impura 7 días después de dar luz
a un hijo varón y 14 días cuando da luz a una hija varona. La serpiente, ya lo había comentado, representa el egoísmo y el egocentrismo, que es la antítesis del pensamiento de Dios. Explica el Ari que el ego no es necesariamente negativo. Cada persona tiene dentro de sí una identidad divina única, destinada a explorar una parte del Creador en este mundo. Eso se manifiesta en el que inspira a los otros a tener conductas elevadas, en el que tiene actitudes de bondad hacia los demás, sobre todo hechos, ¿no? Por ejemplo, la generosidad, la tzedaká, etcétera, etcétera. También en la creatividad y en las aptitudes artísticas que son partes del alma. A eso también se le llama el ego divino. El problema es que este ego divino casi siempre está oculto debajo del alter ego, que es la parte animal del alma, el nefesh. Este alter ego comienza como la conciencia de sí mismo que una persona debe tener para asegurarse que tendrá sus propias necesidades físicas cubiertas. Es decir, es nuestra conciencia primaria que nos ayuda a hacer todo lo necesario para satisfacer nuestras necesidades primarias. El problema es que después ese ego primario básico se apropia de todo lo demás. Dice, rápidamente asume el control completo de nuestros pensamientos, haciéndonos egoístas. Por ejemplo, si un niño no recibe una educación espiritual apropiada, que lo entrene a estar en contacto con su alma divina, su alma nefesh se hará cargo por defecto. ¿Qué quiere decir? En la mayoría de las personas, de los niños incluso, si no recibimos esa orientación desde un inicio, ya está a cargo de ello la parte más densa del alma. Cuando digo más densa no es que sea mala, pero sí nos mantiene estancados en las experiencias más mundanas y no nos permite el contacto, la interacción o la llegada de la luz. Solo hasta que recibimos esa instrucción espiritual a través de, por ejemplo, de la Kabbalah, de la Torá, etcétera, es cuando retomamos esa alma más elevada y esa conexión con la luz, esos otorgamientos. ¿Algún comentario? Tengo una pregunta. Sí, Aida. Bueno, por ejemplo, los musulmanes y allá los judíos que siempre hacen la circuncisión, ¿es recomendable? ¿Realmente se tiene que hacer o no? Digo, estoy hablando no en lo que es en el cuerpo físico, ¿verdad? Ajá. ¿Tu No lo que pregunta estamos cómo dice que si es recomendable qué? hacer la circuncisión a los varones. Ah, sí, ellos todavía la practican. En el pueblo Sí. de Israel todavía se hace eso, pero eh, tiene un manejo energético, pero en la Torá, la parte sod de la Torá, la parte oculta del mensaje de la enseñanza, nos indica otra cosa, ¿sí? Sí, una circuncisión, pero no necesariamente física, no necesariamente física. Ah, ok, entonces déjame ver si entendí, es lo que estamos aprendiendo ahorita, no Sí, tienen que hacer. Es que yo me quedé con el pendiente porque nosotros tuvimos un varón y no hallábamos si hacerlo o no, pero el doctor nos recomendó que no lo hiciéramos, entonces no lo hicimos. Entonces sí, estaba yo con ese pendiente que si a ajá. lo mejor se debió de haber hecho, ¿no? Pero les comento que aún en Israel, aunque es la cuna del judaísmo y que tienen muchísimo tiempo con estos estudios, hay muchas
comunidades que aún la siguen haciendo físicamente, ¿eh? Muy bien. Entonces dice aquí, esta conciencia inflada de sí mismo, cuando la parte de Nefesh más densa del alma se apodera de todo, de todo, se dice que hay una conciencia inflada, más allá de la conexión básica para la cual ese nivel del alma fue creado, que es para mantenernos vivos físicamente, se define como mal porque usurpa el papel del alma divina, ¿verdad? Dice el Ari que la conciencia inflada del yo busca desviar la atención del individuo de los asuntos divinos. Siempre con esta conciencia inflada, por llamarlo, seguir el término que se usa aquí, o con esa alma de Nefesh, siempre se le está dando poder al oponente para que nos esté saboteando la llegada de la luz. Y por ahí hemos visto en estudios anteriores, estas entidades oscuras no tienen existencia por sí solas. Se alimentan de nuestra misma energía, de nuestra luz que nos corresponde, y ellos se quedan con ella. En el momento en que nosotros seamos conscientes de que debemos abrir esas conchas, esas clipot, para que la luz llegue realmente a nosotros, esas entidades oscuras se van desvaneciendo, van perdiendo fuerza, poder, y nos vamos haciendo dueños de nosotros mismos, de nuestra existencia, de nuestra luz. Entonces, dice aquí, inclusive con formas reemplazantes de espiritualidad, que lo que hacen es engrandecer esa necesidad de concentrarse en sí mismo. La única forma espiritual auténtica es aquella que nos incita a restringir la conciencia del sí mismo e ir hacia el otro en emoción, acción y en amor. Bueno, las misbot van a una especie de banco y son como fondo ahorrado que aumentan nuestros méritos en este mundo. Las misbot no tienen que ver con cumplimientos religiosos. Lo que se ha hecho cuando se definen las 613 mitzvot es marcarnos un camino que nos ayuda a rectificar nuestra conducta cuando no tenemos las herramientas para hacerlo por nosotros mismos. Por ejemplo, la bondad, la generosidad, el servicio son mitzvot per se y solo por sí mismas, y solo se requiere un corazón puro y deseo de dar, que es la conducta ya rectificada que necesitamos. Esta porción nos explica que la mujer comenzó a menstruar debido al pecado original, pues el veneno de la serpiente sembró en Adán y Eva la autoconciencia que los separó. Entonces Eva dio luz a Caín, con lo que le produjo sangrado. Esto es, en cierta forma, la parte literal. Sin embargo, una vez que se restaure la conciencia de lo divino, la mujer no sangrará al dar a luz y los bebés no se enrojecerán, que es una marca de impureza al entrar en este mundo. Esto es lo literal, porque estábamos viendo arriba que dar a luz significa crear en cualquier plano, puede ser artístico, científico, incluso espiritual, etcétera, dar a luz, ¿verdad? El Ari nos enseña que cuando una persona es en su banco personal no tiene ninguna mitzvah que haya sido efectuada consciente o inconscientemente, puede recibir un decreto de máximo
70 años de sufrimiento, hablando de una persona totalmente negativa, es decir, que no ha hecho ningún trabajo, que no ha hecho ninguna mitzvah. 70 es la expresión completa de los 7 atributos emocionales. Aquí, atributos emocionales, estamos hablando de los atributos de las 7 sefirot de Zeir Anpin, que van desde Gesed hasta Yesod y Malkut. Son 7, pero cada una de ellas tiene un árbol completo, entonces son 70. Al errar, una persona mancha estos atributos. A ver, me gustaría dar un ejemplo. Fíjense, una experiencia de lo que comentaba que está sucediendo ahorita, la cuenta del Homer. El primer día perdón, Gesed de Gesed, es decir, el Gesed de la primera Sefirot, que es Gesed. El segundo día, ¿eso de qué nos habla? Gesed por sí solo es el dar, es la generosidad, ¿sí? Es el altruismo. Gesed de Gesed nos habla de el, el dar amorosamente, ¿sí? Por ejemplo, para que se distinga un poco más, al octavo día del Homer ya estábamos en Geburá y correspondía al Gesed de Geburá. ¿Cómo era la tónica ahí? Ahí nos dice, recordemos esto, ya comenté lo que significa Gesed, es el dar, es el altruismo, es la generosidad, el amor, pero Geburá es la restricción, es el límite, son los límites, son los juicios, etcétera, etcétera. Entonces, ese octavo día, que correspondía al Gesed de Geburá, nos estaba hablando del dar, del amar, pero con medida, con restricción. Y esto, fíjense, es muy importante, muy importante. Hay muchos ejemplos de que amar desmedidamente o dar desmedidamente puede ser dañino, muy dañino. Alguien pone un ejemplo, de que si una niña, un hijo pequeño, agarra un arma, entonces por el gran amor que le tienen los padres, la van a dejar con el arma. Eso es un amor desmedido, no limitado, no restringido, no disciplinado. Entonces, obviamente, los papás le tienen que restringir eso, quitarle eso, ese instrumento es un ejemplo que estoy poniendo nada más, y hacerle ver de que hay cosas peligrosas que no es conveniente que maneje. Pero eso es un ejemplo. En nuestro mismo, en nuestra misma experiencia de dar, si damos de más, hacemos daño. Si amamos de más, hacemos daño. Entonces, por eso Geburá es muy importante. Fíjense, toda nuestra creación está hecha en base a límites. Desde el momento en que estamos en esta dimensión física, estamos en límites, en un cuerpo que nos limita, ¿sí? En unas emociones que también nos limita, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante ir haciendo estas combinaciones de influencias, estas combinaciones de energías. Y bueno, así sucesivamente. De hecho, aquí viene algo de la cuenta del Homer abajo. ¿Dónde me quedé? Cuando una persona... me quedé acá arriba.
70 es la expresión completa de los 7 atributos emocionales. Al errar, una persona mancha estos atributos. Fíjense, errar pueden ser cosas muy sencillas. Disculpen que me esté deteniendo. Espero no. Sí, sí nos va a alcanzar. Disculpen que me esté deteniendo, pero es que hay muchas cosas que comentar. Errar pueden ser cosas muy sencillas o cosas muy grandes. Es simplemente no aplicar adecuadamente las energías, como esto que les comentaba. Dar de más es un errar. Pensemos en el ejemplo que ponía del niño con el arma. Puede ser muy catastrófico. Un error muy grande dejarlo, eso, permitirlo. Pero puede haber otros errores, como por ejemplo, no poner límites a algunas situaciones. A veces nosotros como seres humanos nos cuesta trabajo decir no, y decir no es muy importante, porque ahí estamos sabiendo poner límites precisamente a algunas circunstancias necesarias. Si no sabemos decir que no, hay cosas que nos van a rebasar, que nos van a superar y vamos a salir dañados. Bueno, entonces, a eso se refiere esto, de que al errar se manchan los atributos y queda grabado, queda en un registro, hasta que después nos volvamos a encontrar con ello y corregirlo. A esto se refiere el trabajo del Homer. Es para corregir, es para hacer el tikkun. Bueno, dice, puesto que hay 7 sefirot, 70 es el periodo máximo de rectificación que necesita un año por subséfira. Prácticamente es nuestro ciclo de vida, ¿no? Digamos los últimos 70 años, ¿no? Cuando una persona cumple 80 años y ya ha sobrevivido a sus emociones, significa que rectificó pasando por las 10 sefirot de su alma divina, 10 sefirot de cada sefirot. Felizmente, esto es repartido en diferentes encarnaciones, porque resultaría insoportable vivir en una sola encarnación 70 años de sufrimiento o de trabajo arduo de corrección. La cuenta del Homer nos ayuda en forma importante en esta limpieza, por lo que nos evita mucho sufrimiento. Les comparto que yo estoy siguiendo la cuenta del Homer de una manera muy particular. Se mueven muchísimas cosas también, se logran muchas cosas. Lo voy a compartir con ustedes, pero quise hacerlo primero conmigo para experimentarlo y para asegurarme de la forma en que se debe manejar. Para la siguiente yo les voy a compartir una manera increíble, increíble de cómo se mueven cosas. Y tiene sus requisitos. Permítanme un minutito. Ya, una disculpa. Es que el tamalero siempre viene a esta hora y también en la mañana cuando estoy en el curso en el otro grupo de Kabbalah también llega otro tamalero. Bueno, les comentaba que es toda una oportunidad
la cuenta del Homer. Increíble, increíble oportunidad de corrección, de hacer tikkun. Se los voy a compartir posteriormente. El número 7 está asociado con la... Sí, Ana. Muchas gracias, Pedro. Una pregunta en relación al Homer, por favor. Tengo entendido que pues ya comenzó hace varios días y me imagino que eso, para hacerlo, se empieza desde el día número 1. ¿Es así? No se Efectivamente, puede hacer cuando ya esté empezado. efectivamente, Ana, lo recomendable es que no se pierda ningún día. Desde el inicio, incluso tiene algunas reglas. Hay que hacerlo a cierta hora y, y se dicen algunas oraciones. Pero si, por ejemplo, a alguien se le pasa un día, digámoslo así, lo puede reponer en el día siguiente, los días siguientes, pero sin hacer las oraciones, porque ya no se permite. O sea, tiene reglas. Entonces, sí, yo se los voy a compartir, pero pues va a ser hasta la siguiente, porque sí ya está empezado. Pero me va a servir o nos va a servir de que yo lo afianzo, afianzo bastante lo más que pueda. Pero sí se los voy a recomendar. Ok, entonces, Muchas gracias, Pedro. sí, de nada, Ana. Dice aquí, el número 7 está asociado con las emociones, es decir, con Seiram-Pin, el mundo de la dualidad, el reino de la personalidad de aquel que puede quedar bajo la influencia del mal. Todos sabemos que en este mundo de dualidad, tenemos el gran riesgo de ser absorbidos por, por, por las fuerzas negativas, por toda las energías del pilar izquierdo, que en sí no son malas, pero como es un solo extremo, nos va a, necesariamente a ocasionar experiencias adversas de otro tipo, porque necesariamente tenemos que contrastar con el otro, con la otra polaridad. Hay de aquel que puede quedar bajo la influencia del mal. Hay un intelecto maligno también, pero la batalla principal entre el animal y las almas divinas se lucha por las emociones del individuo, es decir, el trabajo de Seiram Pip. En contraste, el número 8 significa triunfar en esta lucha. En el judaísmo se decreta que al octavo día será circuncidado, lo que significa escapar del poder de los 7 e ingresar en el reino del 8, Binah. Es lo que les comentaba, después de hacer las correcciones en todas las 49 puertas, se llega a la puerta número 50, que es ya entrar a Binah. La circuncisión en el octavo día significa que el ser ha trascendido la mayor parte del poder de los 7, de las dualidades, de la naturaleza animal dentro de él y ha entrado en el reino del poder trascendente y sobrenatural de la santidad. Bueno, hasta aquí es sobre la primera porción. Recordemos que son 2. Si tienen comentarios antes de comenzar la segunda. Le voy a pedir... Yo quería preguntar algo, reverendo, algo que me ha traído, yo creo que tengo bastante tiempo con este dilema en la cabeza. Adelante. Hay algunas tradiciones como el budismo, el Dalai Lama que anda tan de moda ahorita, que, y por ejemplo el cristianismo, el judaísmo. Por ejemplo, estoy leyendo el libro este que les compartí, que se llama En el Jardín de la Fe, que está bastante interesante.
Está muy bonito. Y una de las, en donde voy ahorita dice que el poder de la plegaria, ¿no? Habla del poder de la plegaria, de que hablemos directamente. Y una de las parachas pasadas hablaba precisamente de esto, de los sacrificios, y el sacrificio hablaba pues de acercarnos, ¿no? Cada vez más a la divinidad. Y básicamente lo que me mueve es, hay que pedir o hay que dar gracias, porque ahorita mencionaba el budismo, ¿no? Porque el budismo dice, no pidas, agradece. Y luego dice Mateo, pide y se te dará. Ajá, sí. Y este libro me dice, habla con el creador. Entonces digo yo, bueno, pido, doy gracias, o como Tintán en la película esta ¿cómo se llama? El revoltoso, ¿no? No te pido que me des, sino que me pongas donde hay, dice Tintán, ¿no? Sí, sí. En una oración que hace. Entonces, me gustaría saber su opinión o si alguien tiene algo que comentar, me gustaría oír. Ok. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero aprovecho ya No, sí es, sí, sí es importante y sí, de algún modo está vinculada, sobre todo con nuestro proceso, ¿no? Si tú lo estás viendo, es porque lo estás necesitando y si lo externas aquí, lo expones, lo compartes, seguramente va a dejar algo también para los demás. ¿Alguien quiere compartirle algo a Armando de su pregunta? Yo tengo algo que comentar, pero si alguien quiere compartir algo antes, adelante. Sí, Ana. Muchas gracias. Sí, en relación a lo de pedir, creo que ya lo comenté la vez pasada. Greg Braden, en uno de sus libros acerca de cómo orar, comparte la experiencia de que un nativo de una tribu en Arizona le dijo, vamos a hacer una plegaria para que llueva. Entonces él le dijo que sí, interesado en ir. Y llegaron, el nativo y Greg se bajaron, pero el nativo no dijo nada, solamente tomó como unos 2 minutos con sus ojos cerrados, los abrió, estuvo unos segundos más, regresó donde él y le dijo, bueno, vámonos. Entonces Greg le dijo de que, pero venimos a hacer una oración y pues no lo hemos hecho. Entonces el nativo le explicó que él ya lo había hecho. Ok. Que la manera en que lo hizo fue usando todos sus sentidos para generar los sentimientos, las emociones de cuando llueve. Así pues, él olió la tierra mojada. Él sintió el agua de la lluvia cayendo en su cuerpo. Él utilizó su piel para sentir de que había lodo y que estaba sintiendo. El aire. Sí, exacto. Entonces, él le explicó a Greg Braden de que orar es dar gracias, utilizando todos los sentidos, de manera que lo que está poniendo out, lo que está poniendo fuera de sí, es el mensaje de que ya recibió. Correcto. Entonces, después yo tomé un curso de cómo orar. Y en este curso que tomé de cómo orar es justo lo mismo que dice Greg Braden. Con otras, ellos no utilizan a Greg, utilizan otras personas, pero es el mismísimo método. El mismísimo método de utilizar los 5 sentidos, de generar la emoción,
de utilizar la imaginación y eso ya lo recibí y gracias, Padre. Muy, Porque en realidad ellos parten desde el punto de vista, pero esto está relacionado en general, no es solamente manifestar algo específico, ajá, sino que es en general. Por ejemplo, es bien importante tener la conciencia de que no hay escasez, de que todo ya existe y claro. que si no está físicamente en mis manos o en mi vida presente, es porque yo no he alcanzado esa frecuencia. Pero Perfecto. en el momento en que la persona abre su conciencia y realiza que todo ya existe y que todo está en nosotros, entonces formamos ese puente y lo alcanzamos. Y lo mencionan algo así usando el símil de que si el ser humano se está viendo como un saltamonte y lo que quiere lo ve inalcanzable, como que si fuera un gigante, entonces pues obviamente nunca lo va a alcanzar. Entonces se trata de subir la frecuencia, la vibración dentro de uno. Eso es todo, gracias. Excelente tu aportación, Ana, muy, muy valiosa, ¿eh? A mí me conectó con muchas cosas, seguramente Armando también, pero voy a complementar un poquito, Armando, antes de darte la palabra, el comentario de Ana que me gustó mucho. Es como conectarse con la abundancia que ya está, pero conectarse integralmente, ¿sí? Entonces, las cosas nosotros sabemos que ya están en otras dimensiones, ya existen. Por ejemplo, nuestros sueños ya están. El asunto es saberlos aterrizar, saberlos traer nosotros a esta dimensión, ¿sí? Este, bueno, me lleva a lo mismo, hay cosas que queremos hacer, pero de repente hay lugares donde se atora la energía. Ahí sí, pues tenemos que, ahí no estamos haciendo esa conexión integral. ¿Por qué? Porque hay partes que están obstruidas. Tenemos que limpiar esas cáscaras, esas conchas. Esta persona que comenta Ana, necesariamente tiene que estar, tiene que ser un canal completo de las energías para poder que se dé esa conexión y se materialice el fenómeno que están buscando. Muy, muy interesante. Y algo que puedo comentarte yo adicional, Armando, hay varias cosas, pero también se dice que en el dar está el recibir. Es una frase muy corta, pero se le puede sacar mucha, mucha hebra. ¿Algún comentario tuyo acerca de lo que comentó Ana o de lo que comentó un servidor también? Lo que está bastante interesante, me quedo con sus comentarios, muchas gracias. Lo que pasa es que de pronto pienso que esta formación religiosa que nos imponen, muchas veces no, como que me sale en el camino y me cuesta trabajo discernir, ¿no? Entonces digo yo, bueno, ¿qué hago, no? Curiosamente yo soy un practicante de antenaje, yo soy muy disciplinado con eso, y veo que pues son como fórmulas, ¿no? Mantras que estamos ahí repitiendo, pero de pronto leo un gurú de la India que dice, no, 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 si tú estás ahí recitando el Padre Nuestro, por ejemplo, son palabras vacías, inventa tú una oración, dice, ¿no? Y los budistas dicen otra cosa y los musulmanes dicen otra, pero hoy te voy cayendo en cuenta de que es la onda de la religión, pues, ¿no? Que se imponen.
Entonces, ahorita que yo creo que lo estoy confundiendo un poco, porque no se trata de religión, sino se trata más bien de espiritualidad, y cada quien tiene una manera de entender, cada quien tiene sus senderos espirituales, por así decirlo, pero sí, sí coincido con eso de que sí debe ser como una especie de conexión, es una conexión. Gracias. Ok. Por otro lado, el maestre de la Ferrier trabaja mucho los paralelismos de las diferentes culturas en sus obras. Al maestro Carlos le gusta mucho también, porque en el fondo podrán diferir, perdón, en cómo llaman algunas cosas, en cómo las nombran, cómo las expresan, pero en el fondo las diferentes tradiciones obedecen a los mismos principios básicos de las energías, de la luz. Es probable que el que te diga no pidas, agradece, en realidad te lleva a lo mismo que el que te dice pide y os dará. Es cuestión de buscarle y lo más seguro es que así sea. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, miren, Metzorá es la otra porción de esta semana. Déjenme checar el tiempo. Ay, rapidito, no está muy largo. Metzorá no viene aquí, pero proviene de la raíz de Metz. Metz significa extraer y Ra es el mal, significa lo malo. Entonces Metzorá nos está hablando de extraer el mal. Todo lo que sea malo, de nosotros mismos extraerlo. Eh, y dice, y el Eterno le dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ley del leproso para el día de su purificación. Metzorá significa literalmente lepra, y la lepra es una enfermedad que era curada por los Kohanim, los sacerdotes, ya que se trataba de impureza moral que se exteriorizaba como signo de impureza espiritual. Metzorá deriva de Motzi Shemra, que quiere decir esparcir el mal a o difamar a una persona. Esta porción se refiere a las consecuencias de impureza por difamar a alguien o mentir con propósitos egoístas. Fíjense, está conectado con lo que comentábamos, el significado de faraón. Faró, que era mala boca y que provenía de malos deseos. La Metzorá está asociada, pues aquí dice, con la mala boca. El Motzi Sherram es absolutamente una calumnia, mientras que el Lashon Hara puede ser la repetición de algo negativo que es cierto. La difamación en la Torá es considerada una falta grave, pues daña seriamente la reputación de una persona y divide. La difamación es grave tanto para el que la genera como para el que la acepta. Entonces, ahí tenemos un trabajo también ya, un encargo de una manera adecuada, pero poner límites, lo que comentábamos, cuando se nos hagan difamaciones. Bueno, nos dicen los sabios que el rey David terminó en el exilio porque aceptó la difamación que un sirviente de mala intención hizo sobre su patrón, el patrón del sirviente. El sirviente quería quedarse con la fortuna que le pertenecía a Mefibosheth, quien era el descendiente del rey Saúl, a quien el rey David, quería recompensar. Cuando Mefibosheth buscó aclarar la verdad de la calumnia de su sirviente, el rey David tuvo dudas y aceptó la difamación del sirviente. Entonces decide dividir la fortuna que le correspondía a Mefibosheth para darle la mitad al malintencionado sirviente. Esto es metafórico. En ese momento el cielo respondió diciendo, ahora tu reino se dividirá también.
Es así como las tribus se dividieron, trayendo como resultado final la destrucción del templo. Recordemos que el rey David es el representante de Malhut. Por eso dice, tu reino se dividirá también. Malhut es el reino. Otra cosa, si nos vamos un poco a lo literal, aquí nos está hablando de tiempos diferentes. El rey David fue de una época y la destrucción del templo es de otra época muy posterior. Sin embargo, en este caso, el haber permitido la difamación generó una energía que estaba allí en el ambiente, latente, para actuar en el momento oportuno. Dice la Gemara que el Lashon hará que hacían unos contra otros generó el odio gratuito que provocó la destrucción del templo. Esta historia busca enseñarnos la nefasta consecuencia del Motzi Shemra, es decir, el hablar mal de otro o la difamación. Nos enseña que en ningún caso debemos provocarlo o aceptarlo. Dicho de paso, a este respecto, la destrucción del templo ocurrió en el día 33, en un día 33 del Omer. Y se ha encontrado varios sucesos muy desagradables para la comunidad judía, para el pueblo de Israel en esa fecha. Es un día marcado, ¿sí? Marcado en la historia del pueblo de Israel. Y una de sus causas, como se ilustra aquí con esta anécdota, es el aceptar la difamación. Bueno, es para darnos cuenta hasta dónde puede llegar estos manejos de energías. Dice el Midrash, el calumniador es más culpable que el asesino, pues el asesino mata a una sola persona y el calumniador mata a tres, a él mismo, al calumniado y al que escucha la calumnia. Aun cuando no se dé fe al calumniador por lo que dijo, alguna cosa queda en la memoria en contra del calumniado. La mala lengua fue comparada con una flecha y no a una espada, pues mata aún desde lejos. Estando el calumniador en Roma, puede matar en Siria, y estando en Siria, puede matar en Roma. 4 categorías de personas no gozarán del esplendor divino: los hipócritas, los mentirosos, los burlones y los que hablan mal del prójimo. Si observamos, todos tienen que ver con el mal mal uso de nuestras energías, mal uso de la boca, de la lengua. Esto puede darnos una idea clara del poder metafísico que tiene nuestra palabra. Hoy en día la lepra no existe como una enfermedad de la piel, ahora va por dentro. Esto está explicado también en el Nuevo Testamento cuando el Cristo dice, no es lo que entra por tu boca, sino lo que sale de ella. En el nivel Sod o secreto de la Kabbalah, ha sido siempre un nivel de tradición oral, de labio a oído. Estos secretos revelados de forma oral constan de vocales que se unen a las consonantes, permitiendo la pronunciación. Son como el espíritu que viene a vivificar la letra, el texto. Este aspecto de la tradición se compone de los comentarios orales de los maestros que a través de la historia han ido experimentando la verdad del libro. Los hebreos los llaman maestros de la boca. Es la tradición viva, encarnada. Solo ellos, los cabalistas, pueden comentar válidamente la escritura, pues han encontrado de nuevo su verdadero sentido y lo pueden transmitir. Es la palabra regenerada y regeneradora. Cuando se interrumpe esta transmisión, la tradición en su forma oral desaparece.
volviéndose a ocultarse en la letra, las imágenes y en los ritos. Y no hay nadie entonces que pueda explicarla a los hombres. Estos dos aspectos de la tradición, el oral y el escrito, no deben ser nunca separados. Aquí, miren, aquí recuerdo algo que es importante. Por ejemplo, miren, hay diferentes corrientes de Kabbalah. La Kabbalah hebrea, judía, hay una Kabbalah, ay, que se me va el nombre, hay algunas otras corrientes de Kabbalah, pero que no siguen una tradición oral, una enseñanza de labio oído de maestro. Entonces, obviamente, el contenido espiritual en su enseñanza es diferente. Por eso es muy importante la tradición oral, la experiencia de un maestro viviente o de los maestros vivientes que transmiten la parte espiritual de la letra. Muy pocas cosas se distorsionan tanto como las palabras, por lo que el nivel de pureza de estos maestros para mantener intacta la sabiduría que se transmite es algo muy elevado. De allí la exigencia y méritos que aplican para recibir a sus discípulos. Cuando pensamos en los apóstoles de Jesús, los vemos sin relevancia espiritual, pero es mucho el mérito metafísico que se necesita para ser un discípulo de un sadik, de un justo. La Torá nos relata que la cura para la lepra eran dos aves. Una era sacrificada y el que quedaba vivo era manchado con la sangre del sacrificado y luego era liberado. ¿De qué se trata esto? Las aves son los únicos animales, bueno, son uno de los animales que figurativamente están hablando siempre, no paran de hablar o de cantar. Es un símbolo. Al sacrificar a uno y manchar con la sangre al otro, se le está impurificando. Ya sabemos que la sangre trae impureza. Sin embargo, este era liberado para que emprendiera su vuelo. Con esto Hashem busca que comprendamos que el Lashon Hara, la mala lengua o la inclinación al mal o la difamación, nos impurifican, inclusive si lo escuchamos. Pero se repara cuando uno se libera de sus limitaciones. Ya casi terminamos. La salida de Egipto, aquí está algo que les comentaba, es la palabra Misraim, que se traduce como Egipto, viene de la raíz Misra, que significa estrecho, limitado. Lo que quiere decir que de lo que somos esclavos nosotros es de nuestras limitaciones, de nuestras estrechez, en todos los niveles, en físico, emocional, mental, espiritual. Va al inicio de la festividad de Pesaj, porque busca enseñarnos que la lengua es esclavizante, es el esclavizante proveniente del faraón. Faraón, aquí está escrito y se desglosa en dos palabras, fa, que es boca, y ro, que es mala, ra, que es mala. A la vez la palabra ra proviene de ratzon atzmi, que significa deseo egoísta. Es decir, el deseo de querer solo para nosotros mismos, para nosotros mismos, o desear lo que los otros tienen. Porque hay que recordar que también uno de los principios de la luz nos dice que el otorgamiento se genera en el deseo de recibir, pero es en el deseo ya purificado, no egoísta. Pesaj, el cual estuvo precedido del sacrificio del cordero, que sirvió para marcar las puertas con la sangre, de modo de provocar que el ángel de la muerte se saltara cada casa marcada. El sacrificio de una de las dos aves es un mensaje que nos indica el método de curarnos de Lashon Hara.
Cada vez que nos hacemos conscientes de una falla o de una limitación negativa, debemos sacrificarnos o rectificarnos para liberarnos de ella. Y esto nos da madurez, lo cual nos permitirá hacer restricción, geburá, límites sobre lo que decimos por las consecuencias que podemos generar con ello. Ya, estamos terminando. Cada año se habla de los efectos negativos del Lashon Hara y aún así se sigue incurriendo en esta falta. Los grandes sabios utilizan su boca solo para bendecir y es en eso que radica su poder. Nuestro verbo adquiere fuerza cuando es usado para los servicios de Hashem. Nuestra palabra se materializa más o menos rápido de acuerdo si es usada para el bien o para el mal, y también de acuerdo al grado de santidad que poseemos. Y todo depende del control que ejercemos sobre nuestra lengua. Bueno, hasta aquí el documento es parte de lo que nos hablaban estas porciones. Hay varios puntos que no alcanzamos a cubrirlos, pero alcanzamos a cubrir algunos de ellos. Comentarios que quieran hacer antes de retirarnos. Si todo está claro, nos retiramos claros. Si hay dudas, pues las podemos comentar ahorita o posteriormente también en el chat. Pues yo más que duda, me quedo con la certeza de y con la toma de conciencia, ¿no? Más que certeza, la toma de conciencia en relación al concepto de faraón, Ajá. en donde dice no solamente el calumniador está matando a una sola persona, ¿no? Sino a él mismo, al que ofende y al que escucha. Sí, Entonces, de verdad que sí es un gran impacto. sí, sí, sí. Y con eso me quedo, Muy bien. con la gran responsabilidad. Sí, de cuidar lo que hablamos. Sí, de eso es circuncidar nuestra boca. Y existe una misma regla para la circuncisión de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestro corazón. Tratemos de llevarlo a cabo en todos estos órganos y la luz va a llegar más a nuestras esferas, a nuestras vasijas. Muchas gracias, Isla. ¿Alguien más? Celeste, yo sé que están pasando muchas cosas por tu cabeza. A ver, coméntanos alguna. Ay, maestro, son muchas y es una larga historia. O si gustas, luego, como Voy a, gustes. voy a ver si la puedo resumir. No, no la puedo resumir. Ah, bueno, usted ya sabe más del tema. Lo que pasó fue, hubo como un tipo de difamación a alguien que yo quería mucho y yo me enojé. Éramos amigos todos en ese grupo y me enojé mucho con una parte del grupo y no del otro. Y yo estaba muy furiosa y dije, si esto es verdad, si ellas están haciendo una calumnia sobre estas personas, Ujú. que la furia de Dios caiga contra ellos, ¿no? Pero muy enojada. Y bueno, también dije, y si no, pues muestra que no es así, ¿verdad? Ah, yo creo que pasaron como 2 años más o menos y me pasó lo mismo que a estas otras personas y me impacta mucho esto porque lo que digas con tu boca y lo que pidas con tu boca, tarde o temprano vas a saber la respuesta. Bueno, son muchas cosas, pero eso es lo,
lo que se me viene Lo que a sale la mente ahorita. ahorita. Sí, lo que sale ahorita, pero son tantas cosas, tantos detallitos que por ejemplo, no dejes que te calumnien. A veces yo pensaba, pues yo sé quién soy, ¿no? No me importa que la gente diga cosas o estas ciertas personas de alto poder, se puede decir. Pero me doy cuenta que al final de todo he hecho lo correcto y me siento contenta, pero, ay, no sé cómo decirlo. Con ese Usted me, pendiente. usted me entiende. Sí, 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 sí te sí, sí, entiendo. sí. Porque conozco la historia. Sí, Este, exactamente, exactamente. eso, Entonces, hay una manera de cancelar eso, Celeste. Luego te lo voy a comentar con calma. Un trabajo que sí, hay que hacer. sí, por favor, se lo agradezco mucho. Y también si se puede quedar ahorita al final, porque tengo unas, no es que no quiera compartirles, pero son preguntas muy privadas, Ujú. am, que quisiera preguntarle ahorita si tiene tiempo o después está bien. Sí, sí, me quedo unos minutos, sí. Sí, sí se puede. Vamos Ok, entonces gracias. a ver si alguien más tiene comentarios antes de cerrar. Solamente decir gracias y buenas noches a todos. Yo me retiro. Ya cerramos, Ana, todos. Muchas gracias a ti también. Gracias. Gracias a todos. Nos seguimos comunicando en el chat y que tengan excelente fin de semana. Buenas noches. Igualmente, buenas noches, Gracias, hasta gracias. luego. Gracias, gracias Buenas Armando. noches. Nos Gracias a vemos. todos.